Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, algo que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones en el mundo del entretenimiento turco, la supuesta, o mejor dicho, la presunta, relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ese romance imposible, la verdad que, bueno, nadie cuenta del todo. Ya saben que me gusta investigar a fondo, y he recopilado información de diversas fuentes, desde entrevistas hasta publicaciones en redes sociales, para tratar de armar este rompecabezas. Así que prepárense porque vamos a desentrañar los mitos, las realidades y los rumores que rodean a esta pareja que, nos guste o no, marcó un antes y un después en la televisión turca y en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia llena de idas y venidas, de sonrisas y silencios, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierden ninguna de mis investigaciones sobre sus actores y actrices favoritos. Vamos a mantenernos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. Demet y Can. Can y Demet. Los nombres resuenan juntos casi automáticamente, ¿verdad? Es que la química que vimos en Erkencicus pájaro madrugador, fue innegable. Era palpable, traspasaba la pantalla. Sanem y Can, los personajes que interpretaban, nos enamoraron con su historia de amor, con sus idas y venidas, con sus miradas cómplices y esos besos que, bueno, dejémoslo ahí. La verdad es que la serie fue un boom, un éxito arrollador que los catapultó a la fama internacional. Y no solo a ellos, ojo, sino que también elevó el listón para la producción de dramas turcos a nivel mundial. Se convirtió en un fenómeno cultural, un hito que marcó una época y que, todavía hoy, sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿esa química era real? ¿Existía algo más allá de la actuación? Y aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque tanto Demet como Can han sido bastante herméticos al respecto. Han negado rotundamente tener una relación romántica, insistiendo en que lo suyo era una amistad y una gran conexión profesional. Sin embargo, las pruebas circunstanciales abundan y la imaginación de los fans, pues, ya sabemos cómo es. La imaginación de los fans es como un torrente desbordado, imparable. Crean teorías, analizan cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales buscando pistas, confirmaciones, cualquier detalle que pueda alimentar la llama de la esperanza. Y es que no los culpo. Cuando la conexión en pantalla es tan fuerte, es difícil no soñar con que esa misma magia exista en la vida real. Vamos a analizar algunas de estas pruebas. Primero, las miradas. Esas miradas, esas miradas. ¿Cómo negar la intensidad que se ve en sus ojos cuando están juntos? Hay fotos y vídeos que circulan por internet donde se les ve riendo, bromeando, incluso tocándose de una manera que sugiere algo más que simple camaradería. No son miradas de compañeros de trabajo, son miradas que hablan. Miradas que dicen más que 1000 palabras, que transmiten una conexión profunda, una comprensión mutua que va más allá de lo puramente profesional. Y luego están esas risas, esas risas. Risa genuina, espontánea, que surge desde el corazón. Risas que te hacen pensar que en esos momentos no hay cámaras, no hay guiones, no hay nada más que ellos dos, disfrutando de la compañía del otro. Luego están los rumores que surgieron durante la grabación de la serie. Gente del equipo técnico supuestamente filtró información a la prensa sobre una posible relación secreta. Se hablaba de citas a escondidas, de besos robados en los camerinos, de celos profesionales. Vamos, un verdadero culebrón. Un culebrón digno de la mejor telenovela turca, con todos los ingredientes necesarios para mantener a la audiencia enganchada: amor, pasión, intriga, secretos, rivalidades. Un festín para los amantes del drama. Y por supuesto, estos rumores no hicieron más que avivar el fuego de la especulación entre los fans, que se encargaron de difundirlos y amplificarlos a través de las redes sociales. Después, tenemos las declaraciones de algunos amigos cercanos a ambos actores. Algunos han sido más ambiguos que otros, pero todos coinciden en que entre Demet y Can había una conexión especial. Una conexión que, según algunos, iba más allá de la amistad. Hablaban de una energía particular entre ellos, de una química innegable, de un entendimiento tácito que se percibía en el ambiente.
Aunque, claro, nadie se atrevía a confirmar explícitamente una relación romántica, quizás por respeto a la privacidad de los actores, o quizás por miedo a las consecuencias. El mundo del espectáculo es un terreno delicado, donde las palabras pueden ser interpretadas y utilizadas de mil maneras diferentes. Pero ojo, aquí es importante ser justos. También hay que tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. *Erkencicus* era un fenómeno global, y la prensa y los fans estaban ávidos de cualquier noticia sobre la pareja protagonista. Es posible que tanto Demet como Can se sintieran obligados a negar cualquier romance para proteger su privacidad y su carrera. Imagínense la presión de tener a millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada detalle de su vida personal, juzgando cada una de sus decisiones. Es una presión asfixiante que puede llevar a cualquiera a tomar medidas drásticas para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Además, hay que recordar que ambos actores han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de *Erkencicus*. Demet, como todos sabemos, se casó recientemente con el cantante Othman Koch, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can, por su parte, ha tenido varias novias oficiales. Entonces, ¿dónde encaja la supuesta relación entre ellos en todo esto? ¿Fue un amor de verano? ¿Una aventura pasajera? ¿Una simple fantasía de los fans? ¿O por el contrario, fue un amor verdadero que nunca pudo ser? Las preguntas se amontonan, las respuestas escasean. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos fans creen que la relación entre Demet y Can existió, pero que fue breve y tormentosa, y que terminó mal. Quizás la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad o simplemente la incompatibilidad a largo plazo hicieron que la relación se extinguiera. Otros piensan que nunca hubo nada más que una gran amistad y una excelente química profesional. Que todo fue una cuestión de interpretación, de exageración, de ver fantasmas donde no los hay. Y luego están los que creen que sí hubo amor, pero que las circunstancias no permitieron que floreciera. Que el destino tenía otros planes para ellos, que sus caminos estaban destinados a separarse. Lo cierto es que solo Demet y Can saben la verdad. Y quizás nunca la sepamos del todo. Quizás algún día, en una entrevista reveladora, en un libro de memorias, en un documental, decidan compartir su historia con el mundo. Pero hasta entonces nos tendremos que conformar con las conjeturas, los rumores y las especulaciones. Pero lo que sí podemos afirmar es que su conexión en *Erkencicus* fue mágica, y que esa magia sigue viva en el recuerdo de los fans. Y seamos honestos, esa es una de las razones por las que seguimos hablando de ellos tantos años después. Porque la magia, como el amor verdadero, es inmortal. Trasciende el tiempo y el espacio, y sigue brillando con intensidad en nuestros corazones. Pero vamos a profundizar un poquito más. Después del éxito arrollador de *Erkencicus*, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha seguido trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos. Se reinventó a sí mismo, aprendió italiano, se sumergió en la cultura local y se convirtió en un ídolo de masas en el país transalpino. Demet Özdemir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando numerosas series y películas. Ha demostrado su versatilidad, su talento y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y aquí es donde surge otra pregunta: ¿por qué no volvieron a trabajar juntos? Después de todo, la fórmula estaba probada y el éxito garantizado. ¿Acaso hubo algún problema entre ellos? ¿Alguna disputa profesional o personal que les impidiera volver a coincidir en un proyecto? ¿Un desencuentro creativo? ¿Un conflicto de egos? ¿Un malentendido irreparable? De nuevo, las respuestas son difusas. Algunos rumores apuntan a que hubo diferencias creativas entre ambos actores, que no estaban de acuerdo con la dirección que debían tomar sus carreras. Que Can quería explorar personajes más complejos y arriesgados, mientras que Demet prefería seguir apostando por roles más comerciales y accesibles al gran público. Otros sugieren que el caché de ambos se disparó después de *Erkencicus*, y que resultaba demasiado caro contratarlos juntos. Que los productores no estaban dispuestos a invertir la enorme suma de dinero que costaría reunir a la pareja estrella.
Pero también existe la posibilidad de que simplemente quisieran probar cosas nuevas, de no quedarse estancados en el papel de Sanem y Khan. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, y es comprensible que quieran explorar diferentes registros y asumir nuevos desafíos. Que no quieran ser encasillados, que quieran demostrar su valía como artistas individuales, más allá de la etiqueta de la pareja de *Erkencicus*. Sea cual sea la razón, lo cierto es que los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. En el mundo del espectáculo todo es posible. Las segundas oportunidades existen, los reencuentros inesperados ocurren, y las sorpresas están a la orden del día. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, y recordar con cariño aquellos momentos mágicos que nos regalaron en *Erkencicus*. Porque al final eso es lo que importa, el legado que dejaron en la televisión y en el corazón de los fans. El recuerdo de una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar, y que aunque solo haya existido en la pantalla, sigue viva en nuestra memoria. Y hablando de legado, es inevitable mencionar el impacto que tuvo *Erkencicus* en el turismo turco. La serie fue un verdadero embajador de Turquía, mostrando sus paisajes, su cultura y su gastronomía al mundo entero. Muchos turistas visitaron Turquía atraídos por la serie, queriendo conocer los lugares donde se filmó y revivir la historia de amor de Sanem y Khan. Recorrieron las calles de Estambul, visitaron las playas de Izmir, probaron los platos típicos de la cocina turca y se sumergieron en la atmósfera mágica de la serie. Esto demuestra el poder que tiene la televisión para influir en la opinión pública y para promover el turismo. Y es algo que los productores y los actores deben tener en cuenta a la hora de elegir sus proyectos. Porque la televisión no es solo entretenimiento, es también un medio de comunicación, de educación y de promoción cultural. En fin, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de interrogantes, de rumores y de especulaciones. Una historia que quizás nunca lleguemos a conocer del todo. Pero una historia que sin duda, seguirá fascinando a los fans durante muchos años. Una historia que nos recuerda el poder del amor, la magia de la conexión humana y la belleza de los sueños. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis sobre este supuesto romance imposible. Recuerden que todo lo que he dicho son conjeturas basadas en información pública y en rumores que circulan por Internet. La verdad, como siempre, solo la conocen Demet y Khan. Y quién sabe, quizás algún día decidan compartirla con nosotros. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Demet y Khan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué opinan del impacto de *Erkencicus* en el turismo turco? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia está en el aire. Hasta pronto.